Bienvenidos al curso de Finanzas para no financieros. Con este curso te vamos a dar las herramientas necesarias para comprender el mundo contable financiero que rodea a las empresas. La idea fundamental es que tengamos conocimiento de la ecuación fundamental de la renta, la ecuación patrimonial, las bases de la contabilidad, la teoría del cargo y el abono, las herramientas necesarias para la interpretación de los estados financieros, conocer el efecto que tiene la inflación sobre los estados financieros y finalmente deberíamos conocer todo lo relativo a las tasas de interés y el valor del dinero en el tiempo y cómo estas situaciones afectan el entorno de las compañías. Las empresas son personas que pueden ser jurídicas de acuerdo a la legislación de cada país, legislación mercantil, y que tienen por objeto desarrollar actos de comercio para tener fundamentalmente un beneficio. Las empresas se pueden clasificar en empresas pequeñas, medianas y grandes. También, de acuerdo a su capital, se pueden clasificar en empresas públicas, privadas o mixtas. Por su función económica se pueden clasificar en industriales, comerciales o de servicios. Por su régimen jurídico podríamos clasificarlas en empresas mercantiles o empresas civiles. Y por el control del capital pueden ser empresas matrices, filiales, afiliadas o relacionadas. El marco legal de las empresas tiene que ver con su legislación mercantil o las leyes especiales que regulen la empresa en cada país. Fundamentalmente, ellas se afectan por 4 factores: factores económicos, factores políticos, factores tecnológicos o factores sociales. Los factores económicos tienen que ver con las medidas gubernamentales, con el entorno macroeconómico del país, que fundamentalmente puede afectar el desempeño financiero y económico de la empresa. La inflación, el índice de precios, el consumo, el Producto Interno Bruto, pueden afectar seriamente el desempeño de las compañías. Y fundamentalmente esos factores económicos del entorno son importantes considerarlos a la hora de evaluar una compañía. Los factores políticos también afectan a las compañías, porque el régimen político que se desenvuelve en cada país definitivamente va a permitir identificar las fortalezas y las ventajas que tiene la empresa desde el punto de vista de las medidas gubernamentales que se establezcan para el desempeño de las mismas. Los factores tecnológicos también afectan a las compañías porque la tecnología va variando en el tiempo y la tecnología permite a las empresas ser más productivas y más eficientes. Y los factores sociales tienen que ver con las presiones sociales que pueden afectar el entorno de las compañías. Hoy en día el entorno de las compañías es muy importante para considerar el desempeño de las mismas. ¿Cuáles son los aspectos generales de las empresas? Las actividades funcionales, los recursos financieros y los recursos humanos. Como actividades funcionales vamos a tener identificado la actividad a la cual se desarrolla la empresa, lo que va a hacer cumpliendo su objetivo. ¿Cuáles son los órganos sociales de la compañía? De las empresas, los órganos de soberanía que tienen que ver con la asamblea de accionistas, la asamblea de propietarios, la asamblea de socios, los órganos de gestión que tienen que ver con la junta directiva, la dirección general o el consejo directivo, los órganos de control que tienen que ver con los auditores internos, los auditores externos y la figura del comisario. Y para finalizar, los elementos de administración que tienen que ver con la organización, la planeación, la coordinación, la dirección y el control. Tipos de empresa. Podemos tener los comerciantes y las personas. Los comerciantes son usualmente personas naturales que hacen del comercio su función principal. Pero ellos no tienen registros contables ni tienen una organización. Simplemente se desarrollan, ejecutan una actividad y la hacen propia. Pero las personas sí son seres sujetos de derecho. Las personas naturales pueden contraer obligaciones y derechos de forma directa con base a la ley y las personas jurídicas también. Ahora, estas personas jurídicas se dividen de derecho público y de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son la nación, las universidades, la iglesia, otras. Y las de derecho privado tienen que ver con las fundaciones, las asociaciones, corporaciones, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles.
Sociedades mercantiles, definición. Vamos a entender como sociedades mercantiles las sociedades de capital. Sociedades que han dispuesto de un patrimonio específico, de un capital social para poder iniciar sus operaciones. Recuerden ustedes que la obligación de los accionistas tiene que ver hasta el monto del capital aportado en la sociedad. ¿Cómo se clasifican esas sociedades mercantiles? En sociedades individuales, sociedades personales o sociedades de capital. Las sociedades individuales no son sino un único accionista, una única persona. Las sociedades personales puede ser la serie de reunión de varias personas y las sociedades capitales la reunión de personas jurídicas o naturales. Aspectos generales de las empresas. ¿Cuáles son los aspectos generales de las empresas? Primero vamos a tener el tema que tiene que ver con combinación e integración de empresas, unión de empresas. Los estados financieros de las compañías se pueden presentar fusionados, consolidados o combinados. Significa que nosotros tenemos empresas matrices, filiales o subsidiarias o afiliadas y vamos a identificar el control de las empresas desde el punto de vista de la presentación. Los estados financieros se pueden presentar de forma individual, de forma consolidada o de forma combinada. ¿Qué es estado financiero consolidado? Un estado financiero que técnicamente es la suma de un estado financiero A con un estado financiero B, pero eliminando las partidas comunes. Significa que si yo tengo una cuenta por cobrar de A contra B, en un estado resultante, llamémoslo consolidado, yo tendría que eliminar las partidas comunes. Es decir, no se justifica que en el estado resultante C yo tenga una cuenta por cobrar contra mí mismo. No podríamos mantener esa partida en C y consecuentemente se elimina. Integración de compañías. Las compañías se pueden integrar de forma vertical o de forma horizontal. Cuando se integran verticalmente, tenemos que la propiedad del grupo económico en las diversas compañías que están integradas corresponde probablemente a los mismos accionistas o a los mismos directivos o a la misma corriente de financiamiento de capital. Eso significa que la compañía puede estar integrada verticalmente cuando el mismo grupo económico detenta la propiedad de la compañía proveedora, de la compañía que manufactura y probablemente de la compañía que distribuye. Y consecuentemente esa integración horizontal permite saber que definitivamente estas empresas tienen dependencia de sí. Tipos de empresas. Nosotros podemos clasificar las compañías de acuerdo a su actividad. Por ejemplo, tenemos empresas productoras, en donde podemos identificar empresas agrícolas, de minería, canteras o petróleo. Tenemos empresas industriales que podemos tener procesadoras, fabricantes, refinadoras o ensambladoras. Tenemos empresas comercializadoras que podríamos tener en mayoristas y de tales. Y finalmente empresas de servicios donde podríamos tener bancos, profesionales, clínicas, otras empresas de servicios. Pero dentro de servicios tenemos grandes prestadores de servicios. Cada uno de estos tipos de compañías tienen un estado financiero particular, una estructura diferente que nos va a hacer muy importante a la hora de evaluar el estado financiero porque sus características son diferentes. Empresas productoras. Se encuentran en el mercado de materias primas. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, esos son temas mucho más riesgosos. En el caso de cantera y petróleo, pues poseen activos que por sus características necesariamente tienen que ser sujetos a explotación y tienen agotamiento. Los ciclos de inversiones son de gran relevancia y su ciclo operativo es variable porque depende del modelo de negocio en particular. Las empresas industriales poseen una alta inversión en activos fijos o propiedades, plantas y equipos. Suelen tener un capital muy elevado porque como contrapartida de esas grandes inversiones, el patrimonio de las compañías suele ser muy importante. Su ciclo operativo toma mucho más tiempo que en otras actividades. Requieren de mucho crédito tanto para capital de trabajo como para financiamiento de propiedad, planta y equipo. Y requieren de muchas inversiones permanentes y mantenimiento de maquinaria y de propiedades, plantas y equipos para poder sostener su productividad. Su estacionalidad es mitigada.
Las empresas comercializadoras se mueven en el corto y mediano plazo. Tienen una alta inversión en inventarios, su calidad mejora en la medida que su ciclo operativo es más rápido. Eso quiere decir que en la medida que son capaces de rotar sus activos, en el entendido de que dentro de ese activo, el activo más importante es el inventario, es capaz entonces, en la medida que es más eficiente, de rotar mucho más el activo de la misma. Usan principalmente créditos comerciales, fundamentalmente para financiar capital de trabajo, y la estacionalidad de sus ventas es de acuerdo al modelo de negocio. Las empresas de servicios las tenemos clasificadas en dos: las grandes prestadoras de servicios y las empresas de servicios propiamente dicho. Las grandes prestadoras de servicios son empresas que requieren de una alta inversión en propiedades, plantas y equipos, inversión necesaria para poder prestar el servicio y generar las ventas, los ingresos operacionales que ellas detentan. Ahí tendríamos empresas de telecomunicaciones, empresas de servicio eléctrico, de agua, requieren de una alta inversión de activos fijos, son empresas de servicio, pero no son propiedades, plantas y equipos, son simplemente grandes inversiones para poder sostener el servicio que generan. Y las empresas de servicio en general, que normalmente no tienen ni inventarios ni mayores activos fijos, porque definitivamente su ingreso o su objeto está fundamentado en la calidad de la prestación, la capacidad que tienen las personas que laboran en ellas para prestar el servicio, tienen un capital social o un patrimonio relativamente bajo y presentan estacionalidad dependiendo del modelo de negocio que ellas hayan definido. Los montos de crédito para este tipo de compañías suelen ser diversos.